Luis Castilleja y vamos a revisar en este módulo herramientas de calidad centrados en Lean Healthcare. Esta nueva, más que nueva, es una metodología eh, innovadora en nuestro sector en tema de salud. No es, tiene ya de 70s, de los 80s, aplicado en la industria automotriz, entonces, y en otros sectores. ¿Qué es lo que significa? Que, bueno, han sido herramientas probadas para ser mucho más productivo, mucho más eficiente y reduciendo al máximo los errores y fallos. Entonces, si es una metodología que está centrada en reducir al máximo los errores, disminuir y establecer estrategias para optimizar las actividades, pues indudablemente en el sector salud será una metodología muy poderosa. Revisando en esta presentación, bueno, pues vamos a aclarar y establecer a qué nos referimos cuando hablamos de la filosofía Lean. Bueno, pues como aquí lo vamos a mencionar, es en este caso centrados en la atención médica, es ofrecer mejores servicios, ¿sí?, de una manera mucho más rápida, efectiva y al más bajo costo. Esto significa ser altamente eficiente, significa ser muy óptimos. Traduciendo esto a algún servicio es, si vamos a ingresar a alguien para urgencias, hacerle la valoración inicial, el triage, lo más rápido y efectivo. ¿Efectivo qué significa? Efectivo tiene dos puntos aquí que vamos a revisar. Ser efectivo es hacerlo bien y hacerlo en el tiempo. En este caso estamos hablando de ser rápidos en urgencias, estamos hablando de realizar de manera correcta la valoración que se realice para el triage y este caso de manera correcta y en el tiempo oportuno, que en este caso en la recepción, en los primeros minutos, para poder determinar si el paciente requiere una atención inmediata. O si puede esperar un poco, sobre todo para organizar el flujo de la atención. Y aquí es donde entra la parte de Lean. Va a organizar los flujos de trabajo, va a estructurar todas las herramientas. Por eso voy a compartirles documentos y materiales que van a poder leer. Esta metodología, bueno, busca reducir la variación y el desperdicio. Y más que reducir, es llegar al mínimo posible. ¿En dónde se va a aplicar esta metodología? Bueno, en cualquiera de los procesos clínicos y de gestión, en este caso administrativos y de atención médica. Su filosofía está centrada principalmente en el uso de un conjunto, dice variado, o sea, diferente, no es como tan estándar, pero es un conjunto de herramientas que van a permitir que la organización de salud se concentre en el valor que le va a generar al paciente y eliminar aquello que genera desperdicio, que genera waste, que genera algo que realmente es innecesario. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a concentrar en centrar el valor en donde realmente tiene que estar trabajando, que es en la prestación de la atención médica. Y todos buscan una atención efectiva, una atención oportuna, una atención segura, una atención equitativa, una atención centrada en el paciente. Entonces, todos estos dominios de la calidad están centrados en el enfoque Lean. Entonces, en esta diapositiva, hablando de la introducción, quiero que quede muy claro que son herramientas diferentes para ser mucho más eficiente en los tiempos de respuesta, en el bajo costo y sobre todo optimizando los recursos de manera que no se desperdicien insumos, tiempos, traslados y demás. Esto lo vamos a estar revisando en las siguientes diapositivas. Bueno, ¿y todo esto de dónde viene? Bueno, pues la parte de Tai Chi ¿no?, que prácticamente es el pilar, precursor, el padre de toda esta metodología traída y bien aplicada en el sector automotriz a través de diferentes empresas, donde, bueno, pues destaca Toyota como la organización donde participó Taiichi Ohno, que inclusive diseñó varias herramientas adicionales de justo a tiempo, que lo vamos a estar revisando, que forman parte de esta filosofía Lean. Entonces, algo muy importante es que no puede, Taiichi Ohno comentaba, y esto lo vamos a poder revisar en su biografía, es que él hablaba mucho de la mejora continua. No se puede dar una mejora continua, ¿sí?, que es Kaizen, si no está estandarizado. ¿Por qué? Vamos a explicarlo muy sencillo. Si la actividad tiene que hacerse de esta forma y
en lugar de hacerse de esa forma, tiene variaciones, lo que va a permitir es encontrar estas diferencias y entonces, en su caso, trabajar para resolver estas diferencias. Pero no podemos llegar a este punto si no tenemos una estandarización y la estandarización está en la documentación y esta documentación en la capacitación del personal. ¿Okay? Y bueno, no hay en este caso una forma única para poder aplicar estas estrategias. Entonces por eso hay una serie de métodos que estaremos revisando y el hecho que establece o que define también Taichi Ono es que el considerar que no hubiesen problemas en el área productiva, que en este caso para nosotros es que si en el sector salud todo estuviera bien, entre comillas, lo voy a poner así, es un gran problema. ¿Por qué? Porque nada está en una posición perfecta, una posición de línea recta. Siempre hay actividades que mejorar y mucho más en salud. Entonces, bueno, de acuerdo a Taichi Ono, fue integrando, aquí vamos a poner dos cosas, sumó lo que fueron herramientas desarrolladas por otros autores que vamos a revisar, más aquellas que él aplicaba. Y esto generó una nueva, en este caso un grupo de herramientas cuya metodología buscan hacer todo esto más simple, más esbelto, más sencillo. Bueno, las consideraciones generales cuando estamos hablando de Lean, bueno, pues hay que centrarnos, como lo acabo de mencionar hace un momento, es una filosofía centrada en el sistema Toyota. Esto marca que ellos estuvieron y fueron pioneros en el uso de herramientas para poder optimizar sus actividades en la fábrica, en la industria. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ha tardado tanto y todavía no llega tanto el tema de Lean a organizaciones de salud? Bueno, pues es muy claro. El tema es que esto en otros sectores ha dado muy buenos resultados, pero siempre se ha confundido algo y lo voy a aclarar en este momento. Cuando estamos hablando de otro sector y lo traemos al sector de salud, pareciera que aquí no va a funcionar y que aquí era exitoso. Entonces, ¿qué me hace pensar que lo que trabajaba con herramientas, máquinas, objetos, va a poder funcionar con personas? Entonces, ahí es donde radica el error, porque tenemos que traer las mejores prácticas de las diferentes industrias. Pueden tomarme de loco, pero les voy a explicar y les voy a compartir de mi experiencia. Se pueden traer inclusive herramientas de sectores de la moda, de sectores de alimentos, de sectores aeroespaciales. Entonces no tendría un sentido. Lo que pasa es que hay algún punto en común. Somos organizaciones, somos empresas. Entonces todas las empresas buscan funcionar de la mejor forma. Claro, ¿cuál es el secreto? El secreto está en que la herramienta, ¿sí?, tiene que funcionar de acuerdo al contexto de cada sector. Y entonces lo que llega a suceder es que cuando alguien trae una herramienta nueva no conoce el contexto, no tiene la experiencia del sector, entonces es un fracaso. Entonces lo más fácil es decir que la herramienta no sirve. No, lo que falló es que la persona que la estaba aplicando no tenía la experiencia suficiente del sector en el que la quería aplicar. Otro punto importante que recomiendo es si pueden consultar este libro de La máquina que cambió el mundo de 1990. Este es prácticamente el libro base, pilar para la comprensión de Lean Manufacturing, que es de donde se trae esto a Lean Healthcare o Lean Hospitals para el tema del sector salud. Es un sistema de gestión aplicable para las empresas y cuando se habla de una empresa de gestión fácil, productiva, se les conoce como Lean Enterprise, que es de una empresa dinámica, ágil, esbelta. ¿Cuáles son las variables claves de este documento? Bueno, que cuál fue el pensamiento y cómo era la forma de hacer las cosas posterior a la Segunda Guerra Mundial. Algo que surgió posterior a eso es que se incrementaron la satisfacción, en este caso, se incrementó la búsqueda de satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, primero no puedes trabajar y pensar que lo que tú crees va a satisfacer. Primero tienes que identificar las necesidades para que trabajes en consecuencia. Otra situación importante es que posterior a esto había recursos escasos y las necesidades seguían siendo infinitas, ilimitadas.
Otra situación es que había poco personal profesional sin las competencias adicionales. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar? Que cuando tú identificas que los procesos están cambiando, que están mejorando, muchas veces no se centran en la estrategia de adicionar estas nuevas competencias. Entonces, el flujo del proceso va a tener un flujo rediseñado con profesionales con las mismas competencias del flujo anterior. Entonces no hay un avance significativo. Y en caso de que se preste, se tendría que cruzar una brecha de aprendizaje del conocimiento hasta que llegue a su punto adecuado. ¿Qué otro punto comentaban? Bueno, pues el estudio de métodos americanos que difieren con modelos de baja escala, que significaba que no estaban en desacuerdo en operaciones a baja escala. Es como trabajar un hospital a un mínimo de su capacidad, cuando la idea, entre comillas, la intención es que estuviese lleno siempre. Aunque hay que entender que una regla es que las organizaciones de salud tendrían que ocupar no más del 80% de su capacidad. Y esto muchas veces difiere con los objetivos a lo mejor de una organización donde quisieran, sobre todo en privado, que quisieran tener prácticamente todo lleno, ¿no? Como ellos mencionan, o sea, tenerlo full. Y en realidad no tendría ningún inconveniente si se tuviera el personal, las condiciones y la estandarización de procesos. ¿Qué significa? Cuando llegas a tener un número más alto de pacientes, tú llegas a tener un perfecto control en cierto nivel. Lo voy a mostrar aquí. Tú llegas a decir que hasta aquí puedes trabajar muy bien. Pero si este se va hacia acá, entonces ya no cuentas con el profesional, con el número de profesionales, con las competencias, con el número de equipamiento, con equipos, con condiciones. Entonces, a esto le llamaríamos cuál es tu capacidad instalada para operar. O sea, con qué pudieras, ¿no? Otra situación es aprovechamiento máximo y reducción de desperdicios. En la reducción de desperdicios se concentró mucho que se pierde tiempo, se utilizan recursos de más o adicionales que no necesariamente debieron de haberse requerido. En el aprovechamiento máximo es cuando dices, cuando se comenta, bueno, si tienes 5 enfermeras en esta área, si tienes tantos cubículos, si tienes tantos equipos, si tienes las condiciones para ampliar turnos, entonces la intención es poder aprovechar al máximo todo esto. Ahora no se trata de captar de pacientes en el hecho de decir de que entre más enfermeras, más pacientes se trata de captar. No, el punto es que tienes que explotar al máximo todos tus recursos. Imagina que tienes pocos pacientes o pacientes promedio y tienes un buen número de enfermeras capacitadas, competentes. Bueno, pues aprovecha al máximo. Lo que tendría que marcarnos la lógica es que no hay fallas, que no hay tantos errores, porque tienes a más personal, porque está más enfocado, está más concentrado y está capacitado. Entonces se centran en dos grandes valores: efectividad y calidad. Esto significa hacer las cosas bien, y en el tema de calidad que cumplan requisitos, que cumplan las necesidades del servicio y que cumplan con la legislación y la normatividad de lo que estás aplicando. Cuando hablamos de Lean Healthcare no podemos dejar a un lado a un precursor, a un referente de este concepto de Lean, cuyo médico en este caso es el CEO del Virginia Mason, Gary Kaplan. Gary nos menciona, fue un médico disruptor, irreverente, digamos, en la situación de romper esquemas, en el sentido de vamos a trabajar con herramientas que han funcionado en el sector industrial para mejorar la capacidad y los resultados, la efectividad y la productividad de nuestra organización. Entonces, qué comentó Gary? Tenemos que ser más competitivos. O sea, nunca es suficiente. Si tu meta es, vaya, es muy simple. Tienes dos grandes fallas. Una, si tu meta es muy corta, es realmente poco, no tan desafiante, no tan retadora, no tendría tanto sentido que la impulsaras. Pero por otro lado, el ser más competitivo es que siempre puedes dar un extra, siempre se puede hacer mejor todo. Si crees que ya lo diste todo y si crees que ese es tu tope, entonces ahí hemos perdido. Entonces, la intención es, debemos de ser más competitivos, y hablar de competitividad habla de mayor seguridad, de mayor rentabilidad, de menores riesgos y de una satisfacción mucho más importante. ¿Qué otro elemento comenta Gary? Que tenemos que tener elementos diferenciadores de calidad. ¿Qué hace diferente una organización de salud con respecto a otra para poder tener
el concepto y inclusive hasta el deseo y el agrado de ser atendido en una organización, en un hospital que en otro. Bueno, pues se centra principalmente en estos diferenciadores que nosotros le vamos a llamar valor. Y ya hemos comentado la diferencia entre valor superior y valor agregado. Si hablas de valor agregado, me estás hablando de un valor que tú consideras que al agregarlo, que al darlo adicional, va a generar una satisfacción. Pero no necesariamente. El valor superior es cuando identificas lo que realmente quiere el cliente y lo das sin que lo espere. Entonces, algo lo que marca la diferencia es lo que tú crees que necesita y lo que tú sabes que él necesita y lo adhieres. Otra parte importante es por qué no tomar las herramientas que funcionan en otras industrias en un nivel de alto impacto para la seguridad del paciente. ¿Y cómo lo vamos a aplicar seguridad del paciente y cómo nos va a facilitar con Lean? Bueno, siendo muy efectivos en tiempos y en rendimientos. En rendimientos en cuanto a los resultados clínicos y en tiempos también habla mucho de oportunidad, de los tiempos. Algo importante también es que necesitamos estandarizar los procesos hospitalarios y para estandarizar, vuelvo a insistir, tenemos que tener las mejores prácticas documentadas, capacitar y evaluar en consecuencia si esto está funcionando. Eliminar los desperdicios. Primero necesitamos saber qué es un desperdicio para identificarlo. Y si lo identificas, entonces ya podemos tener una estrategia para poder erradicarlo. Otro punto, el continuo incremento en la calidad y la efectividad en el servicio, que significa que tú puedes dar el máximo servicio en este momento, pero siempre tienes que ir por más. Lean es el camino, es un medio y no es un objetivo en sí mismo. Es una manera de hacer las cosas. Y yo centraría más que en esto, yo te hablaría de que es una filosofía y de que es un estilo de vida laboral, un estilo de vida en el trabajo. Y si lo centras a salud, esto es realmente increíble. ¿Por qué? Porque va a dar resultados a las personas, va a favorecer mucho. Y como comenta Gary Kaplan, bueno, realmente, primero, en este caso, el paciente es el corazón de todos nosotros, de todo lo que hacen, todo lo que hacemos, ¿no? Lo que significa es que para ellos el paciente es su elemento de mayor impacto para poder transformar y para poder mejorar la atención. Entonces, en conclusión, tenemos que revisar Gary Kaplan y tendríamos que revisar Virginia Mason como el hospital referente que aplica Lean como parte de su filosofía y su estilo de vida. El Virginia Mason, que ha sido catalogado y ha sido referente como uno de los mejores hospitales y bueno, que ha estado siendo galardonado en todo lo que ha sido en los últimos años. Entonces realmente está posicionando y lo que estamos encontrando es que es una organización mucho más eficiente, que tiene menores desperdicios y que está procurando la salud y la seguridad de los pacientes que atiende. El modelo que maneja Virginia Mason son estos dos escalas. Tenemos el modelo piramidal, donde prácticamente así como en Toyota se le conoce como el Toyota Production System, eh, aquí en este caso sería el del Virginia Mason. Y si observamos, lo más importante es que en la punta, en la parte más alta y la más importante, aparece el paciente. Pero ¿cuáles son las bases? Las bases es tener una parte económica sólida, fuerte, responsabilidad y compromiso por parte del gobierno, tener sistemas integrados, tener educación, investigación y aparte tiene una fundación que corresponde con responsabilidad social, ¿no? Y las estrategias o donde parten sus grandes estrategias es que están centrados en las personas, están centrados en la calidad, están centrados en mejorar el servicio y sobre todo también en la innovación. Y sus cuatro grandes valores es el trabajo en equipo, la integridad, la excelencia, el servicio. Y tienen su misión y su visión centrada. Ustedes podrían hacer un modelo muy similar donde estuvieran centrando al paciente como el punto máximo, el punto importante y diseñando los cuatro pilares estratégicos que definen a la organización. En el caso del flujo que tenemos aquí de Virginia Mason con el paciente Lean, bueno, pues estamos observando que inicia, por ejemplo, el núcleo del proceso es el paciente. O sea, del paciente gira todo. Y otro punto importante, el compromiso de la gente para mejorar. Si no hay un compromiso, un interés genuino por el profesional de salud para mejorar las condiciones, difícilmente vamos a poder mejorar la calidad y la atención.
Otro de los puntos es el sistema de alerta de efectos de la organización. Tienen escuadrones o pueden haber recorridos o randoms donde identifican cuáles son los puntos de riesgo, qué es lo que está sucediendo, y entonces esto lo que hace es no está buscando lo que ya está fallando, está buscando lo que puede fallar, y en este caso lo podemos encontrar como los actos y las condiciones de seguridad. En este caso de seguridad del paciente, si algún profesional no está realizándolo de forma segura o si lo que está realizando no cuenta con las condiciones de seguridad. Otro punto importante es impulsar la innovación. Necesitamos formar que en los comités y donde se reúnen los profesionales de salud piensen más en innovación, en creación, en desarrollo y en nuevas ideas. Basta de seguir haciendo lo mismo. Otro punto importante de este modelo de Virginia Mason de Lean Healthcare es la prosperidad desde la eliminación del despilfarro. Está hablando de despilfarro o desperdicio o mudas, como se le conoce. Está muy centrado hacia la parte de buscar, ¿sí?, que podamos optimizar todo, optimizar tiempos, optimizar el personal, optimizar entonces, pero primero lo que les mencionaba, primero hay que identificar qué significa un despilfarro, qué es, para poder identificarlo y una vez identificado poder contrarrestar y atacar en consecuencia para disminuir esto. Un liderazgo medible pues va a estar centrado en objetivos. Si se alcanza el objetivo, ganan todos y eso es el tema del líder es un gran referente para que se dé esto. Otro punto importante es identificar el valor. Cuando hablamos de Lean es hablar de valor. Entonces ustedes en el diplomado están en el de valor superior. Tenemos que identificar el valor en una cadena de servicio. ¿Sí? Tenemos que estar centrados que la atención médica tiene que estar al servicio y a la mejora de la atención. Y no solo el paciente, sino también de los profesionales que brindan esta atención. Pero para identificar el valor necesitamos comprender el flujo de valor y para comprender el flujo primero necesitamos conocer todos los pasos de un proceso, de la actividad que se realiza para identificar cuáles son los puntos de valor que nos van a llevar a poder transformar un flujo de valor. Un flujo de valor es la suma de valores que vas integrando en el proceso. Una vez que ves esta parte ya tienes un elemento, el valor que tú identificas en las diferentes actividades de un proceso. Pero tenemos otro elemento y este otro elemento son los desperdicios. Entonces vamos a establecer el flujo, pero ahora vamos a identificar todos los puntos donde se están perdiendo recursos, insumos, energía. Vamos a esto al hacer esto va a permitir hacer una alineación de justo tiempo. Esto nos va a llevar a poder optimizar de que si tenías que llevar a cabo 3 actividades, tal vez ahora puedas recortar una y entonces ya haces uno en automático y esa es una alineación de justo tiempo. Y para seguir construyendo esto, entonces ahí viene la parte de buscar la perfección, que le llamaríamos de manera más correcta la mejora continua. Pero para mejorar necesitamos medir. Entonces también viene un tema de indicadores. Entonces hasta ahorita lo que estamos comprendiendo de Lean es vamos a entender cómo operan los procesos para identificar dónde hay valor y dónde hay desperdicio. Y obviamente con eso estableceremos y estructuraremos una reingeniería. Bueno, ¿cuáles son estos famosos despilfarros? Bueno, pues tenemos 3 conceptos que tenemos que tener muy presentes. Y estos son muda, muri, mura o muri, mura. Estas mudas, bueno, nos centran a 8 tipos que vamos a revisar en la siguiente diapositiva y la explicaremos un poco más detallado. En el caso de Muri, de sobrecarga, es el exceso de paso para realizar actividades de atención médica. ¿Cuántas veces hemos encontrado que para hacer una actividad tenemos que hacer 18 previas para poder terminar o realizar una actividad? Entonces necesitamos estudiar cuál es la sobrecarga para poder bajar esto a 12 o a 10. Mura, que es la variación, o Miura, en este caso hablamos de la complejidad en la atención médica. Por ejemplo, porque el Miura es variación. Entonces, ¿dónde hay variación? La atención normalmente puede ser en urgencias. ¿Por qué? Porque vienen pacientes con diferentes condiciones, con complejidad. Es un poco
no un poco, sino bastante poco predecible una situación, hasta que encontramos al paciente y podemos decir, bueno, él necesita esto y él necesita esto. Otra situación es que los dos pueden traer una sintomatología similar, pero igual como en las guías de práctica clínica, si no se sigue el protocolo, tal vez a uno le piden estudios y a otro no. Entonces esa variación nos lleva inclusive a modelos de seguridad del paciente donde nos piden las guías de práctica clínica. Entonces aquí lo que quiero que ustedes revisen es, ya tenemos un proceso, estimados especialistas en calidad. Tienes tu proceso, identifica desperdicios, identifica sobrecargas, identifica variaciones y establecelas. Entonces establece todo cada uno de estos para poder entender dónde debemos de trabajar. Y exacto, en cuanto las identifiques, vamos a analizar cómo vamos a establecer acciones que mejoren el proceso. Y en este caso, si es una mejora, estaríamos hablando que podemos hacer un rediseño de proceso. ¿Cuáles son estas mudas? Bueno, pues tenemos aquí, de acuerdo al contexto industrial, aterrizado al sanitario, uno nos habla de sobreproducción. Es cuando estamos trabajando de más, en este caso en algún servicio. Y esto muchas veces lo que tenemos que entender, más que una sobreproducción industrial como tal, es cuando llegamos a tener servicios donde están rebasados a su capacidad. Al haber sobreproducción, aquí puede haber fallos de generar productos de mala calidad. ¿Ok? Entonces, esta situación en el tema de salud es igual. Si nosotros dejamos a dos enfermeras en un servicio donde hay 14 camas o donde hay 10 camas, entonces nos estamos viendo rebasados y eso puede generar que tengamos una situación adversa al paciente. Y de entrada, si no se consuma un evento adverso, lo que sí podemos asegurar es que el paciente está en un entorno de peligro, como lo he explicado en otras sesiones. En el caso, otro de los grandes desperdicios. Entonces, primero tenemos que entender aquí, vamos a hacerlo muy práctico, sobreproducción. Anótenme en qué servicio están generando sobreproducción. Urgencias, por ejemplo. Ya no marcas. Ahora vamos, sobreprocesado. Sobreprocesado es que le das una y otra y otra y otra y no eres tan eficiente o efectivo. Esto puede llegar a pasar en diferentes servicios, pueden pasar inclusive en la consulta, que no somos tan efectivos ahí, o puede ser en la parte también de quirófano o de cirugía, cuando se tienen que hacer demasiadas actividades y no se vuelve tan eficiente, o se reproducen actividades, o puede ser en laboratorio, puede ser en imagen. Tenemos que identificar qué servicio y de servicio en qué procesos hay sobreprocesamiento. En este caso hay exceso de actividades para realizar la actividad. Otro punto importante es el transporte. Podemos hablar del flujo interno y externo que tiene. Desde la ambulancia hasta puede tener camillas, sillas de ruedas. Sillas de ruedas y camillas son internas, pero en el caso de ambulancias es qué tan efectivos somos para referir a un paciente, para hacer el traslado, para hacer una derivación para toma de un estudio. Esta parte es donde se pierde también mucho tiempo. El tema de transporte, no encontramos camilleros, no hay esto, el paciente debe haber bajado a sala antes de tiempo. Márquenme, ¿qué servicio tienen ustedes donde hay falla en el tema de transporte? Defectos. Defectos para nuestro lenguaje son eventos adversos, quejas, eventos centinelas. Todos estos que falló, que son los defectos, tenemos que identificar cuál es el servicio que más ha notificado o que más a través de lo que son las Global Trigger Tools hemos encontrado que está fallando. Y ahí ustedes anotan el servicio aquí. Y ahí van a identificar cómo en cada servicio, cada uno de estos desperdicios sí se presenta y sí lo tenemos en las organizaciones de salud. Otro punto importante, el sobreinventario, donde llegamos a tener más de insumos, de medicamentos, de materiales en servicios donde no ocupamos. Váyanse al cuadro básico de medicamentos y vean cuáles son aquellos que no han rotado, aquellos que se han quedado ahí cortos y no han hecho una salida como tal o como se estaría esperando, ¿no? En este caso. Y eso es algo importante que se tiene que considerar. Otro punto es el de mover, la movilización. Aquí hablamos mucho de la entrega de pacientes, de las entregas de guardia, del traslado interno de los pacientes. Esto es muy importante. Y eso también, otro punto importante es que dentro de este movimiento también están los profesionales de salud. ¿Por qué tienen que trasladarse y muchas veces tardar mucho más tiempo? ¿Sí?
del normal si pudieran hacerlo directo. O sea, también existen situaciones donde, que después lo vamos a conocer, que se llama el diagrama de espagueti, donde tú sigues a un profesional de salud por dónde va, y te das cuenta de todo el recorrido que hace solamente para cruzar un punto, donde este punto se pudo haber hecho sin mayor complicación en un solo trazo. Pero se pierden tiempo, se pierde. Ahora, tenemos otro que es la espera. Esto lo podemos encontrar en urgencias, lo podemos encontrar en la consulta externa, inclusive en quirófano, en situaciones. ¿Cuál es el tiempo de espera? ¿Dónde estamos teniendo muy poca efectividad en los tiempos de respuesta? En laboratorios, en imagen, también puedes agregar servicios auxiliares de diagnóstico. Y por último, y no menos importante, que podría decir que de los más importantes, es el talento. Llegamos a tener talento altamente entrenado haciendo muy poco. Y no es que no esté desempeñando, sino que no lo estamos llevando a su máximo nivel. O al revés, tenemos a gente que no está tan desarrollada, que necesita competencias y le estás dando un cargo superior. En ambos sentidos estamos fallando y estamos generando desperdicios de acuerdo al enfoque del Lean. Tenemos estos esquemas, por ejemplo, hay un libro que establece, por ejemplo, cómo se aplicó en un servicio de urgencias en Colombia y ya aplicado como tal, ¿sí? El tema de Lean, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con Lean? Vamos a hacer cambios en el diseño de trabajo que yo le llamaría el rediseño. ¿Para qué? Para disminuir desperdicios e incrementar valor. Esto va a llevar a una reestructura del trabajo y a un ajuste en el proceso de trabajo. En este nos va a llevar también a cambios en la actividad de los beneficios del paciente, tanto seguridad como calidad como eficiencia, o hacerlo bien. Y por otro lado, cambios en la forma en que trabaja y opera el profesional de salud. Esto también es algo que tenemos que estar considerando. Entonces, hablar de Lean es hablar de rediseño para disminuir desperdicios e incrementar el valor en el flujo de proceso. Para ello tenemos herramientas que ya son las que estamos platicando, ya diseñaremos y trabajaremos unas en particular ahora para el final de su proyecto. Pero ahorita, por ejemplo, vamos a establecer que el Value Stream Mapping te establece aquí este tipo de símbolos que lo caracterizan, que finalmente son flujos donde vas a establecer tiempos, riesgos o situaciones que pueden demorar. Al establecer tiempos, también aquí establece, bueno, este lleva 2.5 horas. Imaginemos que aquí puede ser toda la que es la preparación preoperatoria, ¿sí? Aquí ya es la parte, la operación, la cirugía, y es el posoperatorio. Y podemos establecer la preanalítica, analítica, posanalítica. Puede ser por fases y establecer tiempos y flujos y agregas documentos que necesitas, que debes de registrar, cuántos tiempos. Al tener tiempos y recursos puedes hacer indicadores. Entonces es un método, en este caso una herramienta bastante adecuada porque te hace un mapeo de valor en el caso de todo el flujo de la atención. Y vamos a compartir ejercicios. Ahorita de momento lo importante es conocer que el BSM o Value Stream Mapping, este es el flujo donde vas a poder encontrar la operación, los tiempos, la efectividad y los beneficios que te aporta el mapeo de valor. Otras grandes herramientas es la 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Estas 5S en primera instancia vamos a identificarlo. Cuando tú vas a aplicar la primera S, lo que trabajas es voy a clasificar, ¿no? ¿Qué voy a clasificar? Lo que sirve de lo que no sirve, de lo que debo de tener en esta área con lo que no debo de tener. ¿Qué va a suceder? Que te vas a quedar solo con lo que sí, y eso te lo vas a llevar para organizarlo, y entonces lo vas a meter en orden. Al organizarlo, lo acercas de acuerdo a... Si tú lo utilizas de manera frecuente, tiene que estar muy cercano a ti. Si lo ocupas pocas veces durante una semana o un mes, tiene que estar alejado de tu área de trabajo, no tan cercano. Y una vez que está así, tú vas a hacer lo que es la limpieza. Al hablar de limpieza, al hablar de orden, es que está ya todo estructurado, está todo como en las condiciones adecuadas. Y entonces estableces controles visuales. ¿Por qué hablo de controles visuales? Porque para mantener el orden necesitas agrupar controles. Y de forma visual, para darte cuenta cuando algo esté fallando. Una vez que tienes estos controles, ya vendrá la disciplina, el mantenerlo todo así. Ejemplo, aquí tenemos en laboratorios, aquí ustedes observan la línea, ¿sí?, que está marcada aquí. ¿Qué sucede si yo me llevo esta carpeta?
se va a ver este hueco, o sea, no va a quedar, va a quedar este espacio. Entonces voy a poder dar cuenta que está en desorden la carpeta. Esto es para un control visual de que aquí debe estar y que no se debe separar en este caso, todo el equipamiento aquí para el laboratorio, los insumos dentro del equipo. Y así es como vas a poder establecer un 5S. ¿Qué significa? Voy a dejar solo lo que ocupo, lo voy a ordenar, voy a limpiar, voy a establecer controles visuales y voy a mantener la disciplina. Esos son las 5S. Pokayok. El Pokayok está identificado para evitar errores y equivocaciones. Esto es genial porque digamos que esa prueba de tontos, como le comentan ellos. ¿Qué significa? Si ustedes observan aquí, cualquiera de estas entradas es diferente. ¿Por qué? Porque si tú te equivocas al ensamblar o al colocarlo en donde no es, no va a entrar. No va a entrar, no te va a dejar porque este solo entra aquí, no aquí. ¿Y qué pasa? Que entonces en la entrada hay un control para que no haya falla de que alguien se equivoque y conecte en este caso se conecte a un punto que no es el correcto. Entonces son barreras sobre el paciente, pero tienen estas características. Son físicas, como se ve aquí. Es como cuando tienes una llave donde solamente cuando la colocas, ¿sí? Tiene una sola forma. Entonces si la colocas en sentido contrario jamás va a entrar o no va a girar o no va a abrir. Entonces es un aspecto físico para evitar un error y estos, digamos, la otra característica es que son aspectos físicos aplicados a la atención médica. ¿Okay? Como aquellas puertas que solo se abren para un sentido, ¿no? Entonces también lo que buscan es no contaminar o tener mayor tipo de otro tipo de controles. Dentro de las herramientas tenemos el Value Stream Mapping, tenemos el control estadístico de procesos, que aquí lo que te va a establecer es que tienes líneas, tienes límite superior, límite inferior, y mientras tu proceso vaya aquí, está controlado. Cuando sale tanto hacia la parte superior como la parte inferior, entonces aquí ya está fuera de control y tienes que regresarlo. Y es el SPC. Las 5 S que platicamos, el TPM, que es el mantenimiento productivo total, muy bien aplicado para las áreas de conservación, el SMED, Single Minute Exchange Die, que es el que se aplica para, por ejemplo, para quirófanos, para otras organizaciones. ¿Qué hace el SMED? Lo que hace es que toma los tiempos en los cuales tú tienes una habitación o tienes un quirófano y lo importante es saber en cuánto tiempo voy a poder ingresar otro paciente aquí. Entonces, tienes que hacer limpieza, exhaustivos, demás. Entonces, eso toma tiempo, 1.5 horas, más tanto tiempo. Entonces, te dices, cada 2.5 horas puedo ingresar a un paciente. Es algo parecido que pudiera hacer con el SMED. Kaizen es mejora continua. Para esto la literatura de Masaki Mai es fundamental. Just in time, justo a tiempo, lo que busca es eliminar inventarios. ¿Qué significa? Que yo pueda traer los materiales que voy a necesitar para esta cirugía, me llegan 2 horas antes de la cirugía, los tengo en un área específica, llegan, los paso al quirófano, se ocupan y listo. No me hacen espacio. Y es para eso trabajo mucho el just in time o el justo a tiempo. Pokayo, que lo expliqué, que son estrategias y herramientas para prevenir errores de acuerdo a aspectos físicos. Andon o Heiyunka, también se conoce como Heiyunka. Andon es una alerta visual. Entonces tú puedes, como ustedes que utilizan en los medicamentos, algunos stickers, algunos puntos, Entonces eso es una alerta, un control visual. Entonces eso lo podríamos considerar en la metodología de Lean o en lo que es toda esta filosofía como Andon. El Six Sigma, que también se trabaja mucho para fortalecerte como Green Belt o el menor rango, que es Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, es en Six Sigma. Lean Six Sigma te establece que son desviaciones estándar. Entonces, estas desviaciones estándar, lo que marca en la campana de Gauss es que tienes que tener 3 estándar y 3 estándar. Y entonces la intención es que entre más cerrado esté esto, hay mayor nivel de control. Ahora, el Six Sigma no es para reducir directamente los eventos adversos. El Six Sigma está trabajando para que realices de manera casi o cuasi perfecta los procesos. Al hacerlos muy bien, sí vas a reducir en cierto sentido las fallas o los errores o en este caso los eventos adversos. En el PHVA es planear, hacer, verificar y actuar, que es el enfoque a procesos. El TQM, que es lo que es gestión de calidad total, y ISO 9001, que también se puede considerar. Y todo esto, bueno, trabajando con los 6 dominios de la calidad: seguridad, oportunidad,
equidad, efectividad, eficiencia y centrado en el paciente. Les mando un abrazo y vamos a estar estableciendo ejercicios para que puedan trabajar un modelo Lean. Un modelo Lean es reducir al máximo los desperdicios una vez identificados, incrementar el valor y podemos apoyarnos de las herramientas para rediseñar tu proceso.